¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Casi como el día, radiante. La verdad que un día hermoso. Sí. Y bien decís vos, yo personalmente me gusta y mucho el lugar que he elegido para vivir, más allá de que soy oriundo de aquí, pero alguna vez me he ido. Ajá. Y he vuelto, por supuesto, a vivir acá y es un lugar que recomiendo para vivir. Sí. Toda la zona, yo digo que va de Concepción, pasando Colón, San José, Liebig, Villa Elisa, hasta San Salvador Ubajay, pero es una zona hermosísima. Desde los años 70, cuando se construyó el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo, muchos porteños, muchos bonaerenses han encontrado en la provincia de Entre Ríos su lugar en el mundo. Es que es un lugar muy bello, tenés, como yo digo, playa, verde, sí. Historia, todo lo que le puede gustar a alguien como yo, pero también a mucha gente que le gusta vivir en lugares no tan grandes, con otro ritmo de vida como el que tenemos acá, donde la siesta todavía existe. Sí, sí. Es una maravilla. Tranquilos. Totalmente. ¿Durandó de dónde venía? No, Durandó venía de Europa, y hay una discusión, ahora vamos a contar un poquito sobre su vida, porque... ¿De quién estamos hablando? Perdón, no, bueno, yo me metí a hablar de Estamos hablando Durandó. Precisamente de Durandó, de Juan José Durandó. Ajá. Aquel emblemático personaje, digo emblemático porque ha quedado muy marcado en la historia regional por haber llevado adelante un emprendimiento mal llamado falansterio, porque necesariamente no es un falansterio, pero sí una experiencia de crear una comunidad agrícola en este lugar, tal vez a intentar copiar algunos modelos que estaban bastante en boga, como podría ser un falansterio, pero esto era otra cosa. Pero decía, una comunidad agrícola, y que él se convirtió en una persona con sus grises, con sus matices, emblemática de aquella zona. Él tuvo su emprendimiento en Colonia Hugues, y yo lo traje, en realidad este es el último libro, un par de amigos, Walter Maidana y Ariel Besón, amigos. Mostralo, no sé si ahí está. Más allá de que son mis amigos personales, pero es el último que se ha publicado sobre este personaje, que decía, lo traje porque hace un par de días se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. Ajá. En 1916, y ya del momento de su nacimiento, pero hasta su fallecimiento, fue una vida novelesca. Ajá. Y sobre su muerte en particular, por ejemplo, el testimonio de defunción que obra en el registro civil allí en Colón dice que había fallecido, o ha fallecido, bueno, Juan José Durandó, 5 de octubre a las 6 de la mañana. Ajá. Pero en el libro de la administración del establecimiento que él regenteaba, dice que muere el día 3 de octubre a las 6 de la mañana. Es decir, 48 horas de diferencia. Ajá. Hoy sabemos que esto sería casi imposible. En aquella época se prestaba a tener distintas posibilidades en cuanto a datar una muerte, había distintos tipos de registros y demás. Hoy esto ya no. Pero lo interesante es porque ahí comienza una de las cosas más, llamativas sobre este personaje, que lo cuenta en este libro a través de alguien que vivió en esa comunidad. Dice: lo pasearon por 3 noches en las 3 puntas de su tierra, haciendo como en una procesión, y al tercer día vino la autoridad y lo llevó. Yo lo vi desde el alambrado, tenía su sombrero, traje y hasta un toscano, y lo paseaban sentado en un carro, porque la leyenda popular decía que al tercer día iba a resucitar Durandó. Y cuenta que lo pasearon. Su establecimiento tendría poco menos de 200 hectáreas, 190 y pico hectáreas, marcando las puntas del establecimiento en un carro, en un carruaje, vestido de traje, con gorro inclusive y un toscano, esperando que resucite, cosa que no esperó la autoridad. Ajá. Y lo cargó al segundo día y se lo llevó para definitivamente enterrarlo. Así termina la vida de este enigmático personaje que había nacido, vos me preguntabas dónde. Bueno, sí. Su nacimiento también es controversial. Ajá. Porque en el registro de
la ciudad de Colón, de las personas de la ciudad de Colón, está registrado bajo nacionalidad italiana como si hubiese nacido en Torino en 1842. Él recién en 1888 se va a instalar en la Argentina, más allá de que hizo algunos viajes previos, pero en Torino no hay ningún registro que valide su nacimiento. En realidad, en el libro de la administración de su establecimiento dice que había nacido en Evionaz, que lo vio nacer. Evionaz es en el cantón de Baux, en Suiza. Ajá. Así que sería un suizo francés y no un italiano de Torino, en esta vida tan increíble como la que llevó Durandot con su establecimiento. Ajá. Donde vivieron unas poco más de un centenar de personas hasta que el establecimiento entra en el ocaso y desaparece, pero que fue un emprendimiento que todavía existe en la leyenda popular y todavía existe parte de lo que fue el establecimiento, alguna pequeña construcción todavía queda y se puede hacer visitas guiadas cuando uno va a Colón, yendo por ejemplo por la 14 de Concepción del Uruguay. Sí. Un par de kilómetros antes del cruce está un cartel que señala por dónde poder ir a el lugar donde se pueden concertar citas para visitarlo, hacer una visita guiada, que fue el conocido Falanterio Durandot, pero que no fue necesariamente un falanterio, porque un falanterio en realidad era otro tipo de establecimiento, aquello que pensó Fourier. Fourier era uno de los socialistas utópicos a principios del siglo XIX que intentaban reformar la sociedad, que el conde Saint-Simon, Owen con las cooperativas después en Inglaterra, sobre todo el precursor del movimiento cooperativista. Bueno, Fourier era un personaje también singular. Él pensaba en este tipo de establecimientos agrícolas autosustentables. Él decía que tenía que tener más o menos unas 2.000 hectáreas, pero lo más interesante de los falanterios, y lo traje también para contarlo porque cuenta también un poco, o da cuenta de estos personajes tan particulares que tuvo en aquel momento del siglo XIX en el mundo. Él decía que son 12 las pasiones posibles en cada humano como nosotros. ¿Estás hablando de Durandot o de Fourier? Fourier. Por eso, para ver que lo de Durandot no era un falanterio. Fourier decía, hay 5 sensitivos: el olfato, la vista, el tacto, el gusto y el oído. Después había 4 afectivas: amistad, ambición, amor y familia. 3 distributivas. Y todo esto eran 12 pasiones. Estas 12 pasiones se podían combinar hasta 810 veces diferentes sin repetirse. Bueno, 810 por 2, 810 varones, 810 mujeres, era la cantidad exacta, 1620 personas, que era el número ideal para habitar un falanterio, según la idea de Fourier, que pregonaba este tipo de establecimientos para 1620 personas. Era como un barrio privado, digamos. No, era comunitario, todo era comunitario. Yo lo rescato mucho. Cuando digo barrio privado, digo por cerrado. Era un lugar, más que un barrio privado, sería una comunidad agrícola autosustentable, como un kibutz de los que conocen en Israel. Bueno, iba a tener un gran comedor comunitario, una gran biblioteca, aulas para el estudio, sala de juegos para niños, talleres de trabajo. Todos vivirían ahí. Se iba a dividir los dividendos de acuerdo al trabajo, una parte, 5/12 partes, 4/12 partes para el capital y 3/12 partes para la inteligencia. Pero tal vez lo más interesante de ¿La inteligencia qué sería? ¿La organización? La aptitud, el talento. El talento, para que no todos repartan igual. Decía, hay trabajo, por un lado, el capital que podés aportar por el otro, que era menos que el trabajo que generabas, y la aptitud que también tenía para repartir los dividendos, pese a que todo era comunitario. Pero lo más interesante para mí, personalmente, es que él decía que el trabajo repetitivo, reiterado y aburrido del ciclo capitalista debía ser cambiado por un trabajo que se vaya rotando. Es decir, uno durante el día incluso debía desarrollar más de una actividad laboral. ¿Para qué?
para nunca perder el interés, nunca perder la atención y siempre poder rendir de la mejor manera porque no estaba atado al trabajo repetitivo de la fábrica capitalista. Mirá qué bueno. ¿Habrá visto Tiempos Modernos de Charles Chaplin? Se muere antes, Fourier. No, caramba, porque claro, es una crítica yo más cada o vez menos. que lo leo pienso en Tiempos Modernos. Bueno, Durandó intentó replicar algunas de estas cosas acá, con, ya te digo, muchos claroscuros respecto a jerarquías o no, entre los miembros de la comunidad, pagaba o no pagaba el trabajo, porque él no creía en el pago monetario, sino que lo que se hacía tenía una finalidad común y lo que le preocupaba era el ascenso espiritual de las personas. Claro. De hecho, también se discute si era espiritista, doctrinas muy en boga a fines del siglo XIX, o no. De hecho, creemos que sí, los que nos gusta la historia de Durandó. De hecho, hacía sesiones y se comunicaba. Esto le valió grandes enfrentamientos con la iglesia, seguro, y sobre todo con el cura Vicente Niola, que estaba en aquel momento en Colón, que lo enfrentó muy duramente, y con la iglesia, por supuesto, y aparte porque él se comunicaba directamente con Dios, según él, y lo dejaba escrito incluso. Entonces se presentaba como, hoy sería un intercesor, pero él usaba otras palabras. Esto le motivó grandes disputas, pero lo más interesante para mi gusto de esa comunidad, y lo dejé como para redondear esta pequeña semblanza de Durandó, sobre todo como para salir de tantas cosas que nos agobian todos los días, traer estas cosas que son muy interesantes. Tenía una escuela modelo que funcionó allí, que comienza sus actividades ya por finales del siglo XIX, 1895, 96. Se enseñaba todo desde el punto de vista práctico, estudiaban teoría práctica y aprendían, por ejemplo, los chicos, el manejo de los diferentes implementos de agricultura y también oficios. Las niñas costura, encarado de igual modo, algunas otras cuestiones manuales. Lo interesante, bueno, cuenta un poco sobre las maestras, pero... Sí, termina, porque quiero saber cuánta gente había. Si había las 1860. No, acá vivieron hasta 126, por eso te digo que no fue necesario. 126 personas. Y llegó a tener menos de 200 hectáreas, unas 190 y pico, y tampoco tuvo el modelo necesario del falanterio. Pero te iba a decir de la escuela. Esto sale en Entre Ríos, el periódico de la localidad de Colón, en noviembre de 1900, ya hace 125 años, y el título es Un examen modelo en una escuela modelo. Y cuenta el examen que rendían, porque los exámenes eran públicos, igual que eran públicos, por ejemplo, en el Colegio del Uruguay o en la Escuela Normal en Concepción. Hasta principios del siglo XX los alumnos rendían a fin de año exámenes públicos. Y cuenta lo que son estos exámenes, que termina después de un muy bello día en el establecimiento con un banquete que reúne a los asistentes, a los estudiantes que habían sido felicitados, por supuesto, y las personas que participan. Y yo lo tengo siempre porque entre ellos hay apellidos conocidos, por ejemplo en Concepción del Uruguay como Grianta, que no solo conocido aquí sino en el departamento Colón. Sí, claro, debe haber sido San José particularmente. Claro, el padre de don Luis Grianta debe haber sido. Canavesi, por los Canavesi también aquí, y Barral, por mi querido Pedrito Barral, debe haber su padre, el que tenía el hotel aquí frente a Plaza Ramírez, el Hotel París. El Hotel París, que participan de aquel evento en realidad, que fue un examen público. Pero y sobre el Hotel París, el cocinero particular que tenía Durandó, Luis Jatón, que lo conozco particularmente a Luis Jatón, no a él, sino a algo de lo que fue su vida, porque hice el personaje de él en una obra de teatro que recreamos en Colón, precisamente hecha por Walter Maidana, el libro, y Ariel Besón hacía de Durandó, que sobre la vida de Durandó. Durandó, el hijo de Dios y la hechicera, que tuvimos en 2023 y 2024 llevándola allí en Colón, también en Villa Elisa, dirigida por Beatriz Córdoba, una genia, nuestra directora. Pero decía, Luis Jatón termina siendo cocinero aquí en el Hotel París, por ejemplo, muchos años. Mirá vos. Y con apellidos que nos llaman la atención. Jatón es
seguramente el primero de los Jatón que vienen por esta parte del mundo, o de los primeros. Jatón fue el intendente de la ciudad de Santa Fe hasta 2023. Estoy viendo que el libro también tiene imágenes. Sí, tiene muchas imágenes. De hecho, por ejemplo, en esto que te iba a contar, otra de las cosas que me llamó siempre la atención, si se ve, tenía una banda de música. Una banda de música. Porque todos los días, 1 hora después de la cena, se estudiaba música que era obligatoria. Y de hecho aparece un aviso que al vecindario del pueblo y las colonias, notificando que el domingo 2 de diciembre, delante de la casa municipal, iba a haber una actividad donde invitaba a Juan José Durandó a todo el vecindario, porque allí iba a tocar su banda, que estaba compuesta por 32 instrumentos y que tocaba habitualmente en eventos en la ciudad de Colón. Y cuentan, no creo que haya sido así, pero cada vez que Durandó se trasladaba fuera de su establecimiento, al salir y al regresar, era esperado por la banda, cosa que no creo que haya acontecido en cada ocasión, pero sí una banda que incluso ha desfilado tocando por la localidad de Colón. Ya te digo, tenía 32 instrumentos, muchos de los cuales están en resguardo y en exhibición en el Museo Histórico de San José. Enfrente de la plaza. Exactamente, bueno. En el museo, el mejor museo que conozco, no solamente en la región, sino de lo mejor que conozco en esta parte del continente americano. Sí, icónico. Y que recomiendo la visita también. Claro que sí. Bueno, esas formas terminaron siendo las cofradías de los años 70. Un poco. Claro. Y bueno, de Durandó hay mucho para decir, hay varios textos. El primero que leí, me acuerdo cuando estudiaba en el profesorado, de Celia Bernas, mi querida Celia Bernas, una docente de historia, historiadora emblemática, que ella es una de las impulsoras del Museo San José, dicho sea de paso. Y tuvo sus claroscuros, autoritarismo, un montón de cuestiones que hoy serían discutibles, que se le cuestionaban al querido Durandó, pero que dejó una impronta a su establecimiento industrial en la región, que todavía, más de 110 años después de su muerte, sigue convocando y sigue todavía despertando curiosidad Juan José Durandó y su, creo yo, mal llamado falanterio, pero nos gusta llamarle el falanterio Durandó. Sí, ya le quedó como un nombre propio. Es un ícono de la región y se puede visitar ahí antes de llegar a Colón, en Colonia Hugues, ahora que viene en fin de semana largo, recomendable, así como el Molino Forclas, así como el Museo Histórico Regional de San José, todas estas historias de migrantes, que como en el caso de Durandó no sabemos si era de Torino, Italia, o era de Cantones Suizo, pero desde su muerte, desde su nacimiento hasta su muerte, no deja de ser controversial y anecdótica la vida de Juan José Durandó.